Aquellas zonas oscuras son puros forestales. Todos esos cordones son... ¿Y a dónde? Mirá que no hay forestal. Allá, o sea, donde amarilla un poco, ese ya ahí están deplotando. Toda esa mancha están deplotando ahí. ¿Por qué los forestales están abarcando mucho el país de Chile? Casi los grandes empresarios están mandando casi totalmente el país entero de Chile, comprando, y nosotros, los pobres y pequeños, ¿a dónde quedamos? Puras plantaciones, y dentro de la plantación nosotros, ¿qué ganamos? Nosotros no les sirve, no les da utilidad a los grandes empresarios, los forestales. Para ellos son el monte de dinero, pero para los pequeños campesinos mapuches nosotros miramos y estamos ahí. ¿Y cuándo ocuparon esa tierra? Nosotros estamos ocupando como 7 meses. Nosotros entramos, llegamos y tomamos esta tierra, pues, echar lo que se vaya a forestal de aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando llegamos nos dejamos trabajar a los trabajadores que se fueran, porque las tierras nos necesitábamos nosotros, porque estamos demasiado pobres ya, porque no teníamos donde trabajar. Pues por eso nosotros necesitamos las tierras, porque aquí en la tierra está la riqueza de nosotros para mantener a nuestro hijo, para educarlo. Y usted dice que la tierra es suya. Por eso, por supuesto. Y esa es una de la primera prioridad que tenemos nosotros. Por eso que nosotros lo atrevimos a triunfar con forestal. ¿Es una guerra contra la forestal? Una guerra que estamos haciendo. Una guerra que estamos haciendo contra forestal, y el gobierno, a ver si algún tiempo se recuerda que el pueblo mapuche tiene derecho y uno tiene derecho. Y si el gobierno lo aprisiona mal al pueblo mapuche, bueno, aquí lo tiene. Nosotros no lo vamos a arrancar ni lo vamos a esconder, a donde sea, a donde él digan que no existe mal pueblo mapuche, y ya. Que lo mande a donde no vamos a patalear manos y listo, y punto. Así como hizo Pinochet. Así que lo haga. Pero nosotros, el destino, el pensar que tenemos, nosotros dar la última consecuencia de este territorio que tenemos. Sea como salga, muerto o vivo, maltratado, preso, desterrado, como sea, pero nosotros vamos a luchar hasta el final, hasta reconquistar nuestra tierra. No vamos a dejar nosotros de luchar. Las comunidades mapuches están molestas, esto porque la explotación forestal no cesa. La tensión va en aumento en la zona. A la 8ª región. Chile, la Suiza de América, no es ajena al conflicto entre la sociedad cristiana occidental y los pueblos aborígenes. Para evitar que continúen los serios conflictos entre mapuches y las empresas forestales. Con la ayuda de un helicóptero de la empresa forestal, comenzó una operación rastrillo por la zona. Que la situación del conflicto indígena está bajo control. Des terres du sud jusqu'au cœur du moderne Santiago, cornes et tambours résonnent comme une rumeur ancienne déposée dans l'inconscient collectif. Au cri de Marichiweu, 10 fois nous vaincrons, les Mapuches bousculent à nouveau l'oubli et l'histoire d'un conflit demeurait sans conclusion. Plus d'1 million de Mapuches vivent au Chili, soit près de 10% de la population.
La société chilienne, en refusant d'interroger ses propres racines, n'a jamais résolu la question de ses relations avec le monde indigène, réduit à la pauvreté et prisonnier d'une discrimination historique. Alors, une fois encore, les Mapuches se lèvent pour réclamer le territoire ancestral dont ils ont été brutalement dépossédés. Une fois encore, ils se dressent pour affirmer une identité de peuple que le Chili leur a toujours niée. Depuis quelques années, manifestations, occupations de terres et affrontements se multiplient. Dans le sud du pays, la tension ne cesse d'augmenter. La résurgence de ce conflit inachevé souligne la responsabilité historique de l'État chilien. Mais le retour au premier plan de cette lutte désigne aussi un autre protagoniste, les multinationales du secteur forestier, propriétaires d'immenses territoires revendiqués par les Mapuches. L'expansion incessante de ces vastes zones converties en plantations menace aujourd'hui les communautés jusque dans leur existence. Les Mapuches sont organisés autour de mouvements aux profils souvent différents. Parmi eux, la coordination des communautés en conflit incarne sans doute le mieux la forte détermination d'une nouvelle génération d'indigènes. Mais s'il existe plusieurs voix Mapuches, il est un seul et même sentiment, la terre. C'est là que s'enracine l'identité. Mapuche signifie gens de la terre. C'est là que se nourrissent l'histoire et la culture indigène. Aujourd'hui, les communautés en conflit font de tout espoir de reconquête de droits et de libertés dans la récupération directe de leur territoire. En el fondo la valentía se va adquiriendo de a poco, no es una cosa así como que en un momento te llegó 5 kilos de ser valiente, no, con el tiempo, con la lucha uno va aprendiendo algunas cosas y también va adquiriendo que su corazón se ponga más fuerte. Después la mía no, nadie te viene a insultar, ni tampoco pasar a llevar, ni nada. Porque si tú fuiste capaz, nosotros decíamos así, pero si nosotros fuimos capaces de encararnos con 200 pacos, ¿qué va a venir a hacernos una empleada o una secretaria o cualquier cosa? Queremos hablar con el alcalde. Pero que no, es que vamos a hablar con el alcalde. O nos abre o nosotros entramos. La valentía está en que la persona tiene que seguir luchando. Porque, por ejemplo, mire, mucha gente que cae presa tiene dos posibilidades mapuche. O se pone más fiero, más valiente, o simplemente abandona la lucha. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Estamos cortando filos, pero forestal, mininco, de la mininco. ¿Y por qué está haciendo eso? Porque nos usurparon nuestras tierras son nuestras. ¿Y esta madera la van a sacar? Sí, nos sirve para nuestras casas, para el provecho nuestro. Y ya tanto se aprovecharon ellos. Ahora nos toca a nosotros. No se trata de robo, no se trata de quitar, sino que se trata de recuperar la tierra. ¿Y por qué decimos recuperar la tierra nosotros? Es porque en los tiempos antes, gobierno y Estado, ninguna empresa particular ni persona privada no le compró esta tierra que hoy día estamos aquí, no le compró a nosotros. Al mapuche no fue comprado, pero sí fue desalojado a fuerza bruta.
ahora estos terrenos los van a defender? Sí, pues nosotros lo vamos a defender como sea. Nosotros, la forestal, no la vamos a dejar llegar aquí. ¿Y si quieren volver? Si quieren volver, nosotros no vamos a dejar. Si trabajar, no van a venir a trabajar. Estos procesos de recuperación de tierra tienen carácter integral, pues aquí no solamente se viene a trabajar la tierra, sino que también aquí la gente viene a fortalecerse también, y además viene a rectificarse también en esta tierra, porque aquí estas tierras, digamos, representa la integralidad de la vida mapuche, porque aquí está, digamos, lo cultural, aquí está la identidad de la comunidad. Y todo eso se conversa, todos compartimos, todos estamos viendo, digamos, cuál es el mejor camino que tenemos que desarrollar a futuro como comunidad y como pueblo mapuche hoy día, que estamos en una situación conflictiva, en una situación de crisis. Y las comunidades no desaparecen porque las comunidades quieran desaparecer. Porque además las forestales para las comunidades que están aquí en este alrededor es una amenaza permanente y que se viene cada vez con más fuerza, digamos, aproximando hacia nosotros, pues, y que hoy día estamos siendo amenazados directamente por ella, y la gente ha decidido hacer presente que todavía aquí existen mapuches, que todavía existen comunidades, pues, y que los mapuches estamos vivos y no como dicen muchos que prácticamente hemos desaparecido. Los mapuches estamos vivos y que vamos a hacer presente nuestros derechos por distintas vías. Y una de las vías, digamos, es esta, pues, la recuperación de tierra, puesto que por la vía institucional, por la vía legal que tiene este Estado, los mecanismos, no se ha tenido respuesta satisfactoria, ni tampoco hay voluntad política de las autoridades existentes de este Estado, así que es el único camino que le queda a las comunidades hoy día de hacer uso de su legítimo derecho. A veces se escucha, dicen que bueno, cuando los mapuches ejercen su legítimo derecho, muy a menudo eso va en contra de la ley. Claro, o sea, era un poco lo que discutíamos nosotros delante de la reunión, pues, o sea, el Estado chileno dice, bueno, que ellos tienen un Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho que nosotros no lo hemos contribuido a ese Estado de Derecho, nosotros no hemos tenido ningún tipo de decisión, ningún tipo de opinión en ese Estado de Derecho que se ha constituido. Por ejemplo, las leyes han sido las que han legitimado todas las usurpaciones de tierra y del territorio mapuche, han sido las leyes. Entonces, contradictoriamente, nosotros no podemos, digamos, hoy día decir que las leyes son las que a nosotros nos representan o las que nosotros nos merece un respeto. Al contrario, esas son las leyes que han violado nuestros derechos y esas son las leyes que hoy día nos vienen a insultar, digamos, directamente a nuestra condición de pueblo. Confrontée à une résistance acharnée, la conquête espagnole s'arrêta aux portes du territoire ancestral des Mapuches. Seul peuple amérindien à n'avoir pas été vaincu par les Espagnols, les Mapuches seront soumis à la fin du XIXe siècle par les armes du nouvel État chilien, après 15 années de guerre et de massacres, de pillages et de colonisation des terres. L'unité territoriale et l'organisation du peuple mapuche volent en éclats. Les indigènes sont confinés dans des réserves appelées réductions, où ils connaissent un appauvrissement culturel et économique sans précédent. Tout au long du XXe siècle, les lois chiliennes entérineront les dépossessions brutales et l'usurpation administrative des terres indigènes. La discrimination régira désormais les relations entre la société chilienne et le monde mapuche. Dans les années 70, sous la dictature du général Pinochet,
une nouvelle étape est franchie. De grandes quantités de terres domaniales sont bradées par le régime à des entreprises chiliennes et étrangères, de la filière bois essentiellement. En 2 décennies, d'immenses domaines forestiers se constituent dans le sud du pays, domaines privés d'où la forêt primaire disparaît dès 1983 pour laisser place à une marée de bois importé et replanté. 25 ans d'exploitation forestière intensive ont bouleversé l'écosystème et acculé les communautés indigènes sur des terres chaque fois plus réduites, chaque fois moins fertiles. Un demi-million de Mapuches sont venus grossir les rangs des faubourgs populaires de Santiago. Près de 300 000 vivent toujours dans les communautés rurales du sud du Chili, où ils se partagent environ 400 000 hectares, dérisoire héritage des 10 millions d'hectares que comptait leur territoire historique. Les seules multinationales du bois possèdent dans la même région 2 200 000 hectares de plantations de pins et d'eucalyptus, plantations financées en grande partie par l'État lui-même. Guidés par un appétit insatiable, les nouveaux conquistadors, comme on les appelle ici, poursuivent leur inlassable avancée en territoire indigène. Ahora, que tengamos conflicto se debe a que ellos desean recuperar estos territorios que hace más de un siglo pertenecieron a sus antepasados, pero que la historia chilena en esa época los traspasó a manos a otros dueños, y de acuerdo a esta ley chilena, durante estos 100 años por lo menos ha ido traspasándose legalmente de mano en mano. Entonces, ¿ustedes rechazan categóricamente el término de usurpación? Por supuesto que sí. Pensamos que en un Estado de Derecho como es Chile, el Estado, la propiedad privada debe ser respetada al máximo, porque si no se crea un desorden, los delitos se empiezan a fomentar, las inversiones se empiezan a alejar, el peligro de vidas humanas aumenta, y eso es muy negativo para cualquier país en el mundo. Pero nosotros como empresa tenemos muy claro de que tenemos que seguir en este sector. Es un sector forestal que es fundamental para el desarrollo económico de la región, y además todas esas plantaciones de bosque están hoy día comprometidas sustentando a un sistema industrial que genera mucho trabajo, sistema industrial que en parte pertenece al mismo grupo empresarial, pero en una parte significativa, aproximadamente un tercio, se vende a muchos aserraderos de esta misma región, de particulares que generan trabajo en forma muy diseminada a través de todo el territorio. Posé sur la côte pacifique, le petit centre urbain de Tirúa est cerné par un vaste secteur de plantation. Le maire de Tirúa, le seul maire mapuche du Chili, est aujourd'hui en mesure d'apprécier les retombées réelles de l'activité forestière. El 40% de la tierra está en manos de las empresas forestales. Ese 40% eran terrenos a nombre del fisco, del Estado chileno, que fueron traspasados durante la dictadura militar, y que además fueron bosque natural, bosque nativo, reemplazado por bosque artificial, que genera primero el desplazamiento de la gente, segundo un desequilibrio y un daño tremendo al medio ambiente, tercero la aplicación de ese tipo de actividad económica genera un tremendo daño a la salud de las personas que viven a su alrededor, porque todos los productos químicos que se utilizan son tremendamente dañinos a mediano y largo plazo a la salud de aquellas personas que están en ese entorno. Entonces no solamente un problema de control de la tierra, sino que un tema medioambiental, como también de la salud de las personas. Las tierras que ocupan las empresas forestales por ser de uso forestal están exentas de impuestos, ¿ya? No pagan ni un impuesto en la comuna.
sus oficinas lo tienen en las comunas más ricas, que es Las Condes o Providencia o Santiago Centro, y ahí pagan los impuestos de su actividad económica y no queda nada acá, lo que no, ni genera mano de obra, porque la mano de obra son aplicando tecnología de punta, con técnica, con maquinaria de alta tecnología, donde lo que menos contempla es contratación de mano de obra. Entonces tampoco en términos de empleo social. No, si uno hace una encuesta aquí, la gente lo que hace es ver pasar maquinaria cargada con madera, y si uno va al predio donde están explotando, lo que es una máquina sacando, cortando y todo, haciendo todo de una sola persona. Entonces no, y son personas especializadas. Entonces aquí no existe. No es en la historia del general mano de obra, eso no es cierto. En una zona donde hay una tasa de desempleo y de pobreza Aquí, bastante fuerte. aquí hay un desempleo permanente, digamos. Aquí hay un autoempleo de sobrevivencia en los recursos del mar, pero no existe, digamos, actividades permanentes de empleo que puedan generar la empresa privada, porque lo que hacen ellos es sacar toda la materia prima y llevarse para afuera. Por algo nomás las comunidades se han levantado y se han movilizado, digamos, porque no se puede resistir más este tipo de ambiente, no se puede resistir más tampoco este clima de prepotencia, de una actividad económica que es indiferente a la realidad de la gente. Los bosques que plantan los hombres representan vida, trabajo y hacen agradables paisajes áridos y pobres. Cuidemos los bosques. Cientos de familias viven del trabajo que se genera en él. Este es un aporte de Forestal Meninco, una empresa comprometida con el desarrollo rural. Les autorités chiliennes assistent entre indifférence et passivité à un désastre écologique programmé et irréversible. Grave déséquilibre provoqué par l'exploitation forestière, pillage des ressources de la mer ou encore mise en œuvre de vastes chantiers dans le domaine de l'énergie, comme ce projet espagnol très contesté d'un barrage en pleine terre indigène. Dans les communautés, la situation a fini par devenir intenable. Au début des années 90, en pleine renaissance des mouvements indigènes dans cette Amérique dite latine, les Mapuches accentuent leur pression sur les gouvernements du Chili post-dictatorial. Votée en 1993, la loi indigène sera en quelque sorte l'expression d'une mauvaise conscience collective et d'un sentiment de dette historique à l'égard des Mapuches. Mais en même temps, ce texte traduira la faible dimension politique accordée à cette question. Les droits du peuple mapuche ne sont que très partiellement reconnus et le problème crucial de la terre est escamoté. La Corporation nationale du développement indigène, la CONADI, sera l'instrument privilégié de la politique d'intégration défendue par les différents gouvernements. Au fil des années, la CONADI a perdu sa crédibilité aux yeux du monde mapuche, tant ses préoccupations semblent éloignées des réalités et des revendications des communautés. Dans l'univers mapuche, les huerquen, c'est-à-dire les messagers, portent les nouvelles dans les communautés et sont la voix de la société indigène face à la société dominante. José Huanchunau est un des huerquen de la coordination des communautés en conflit. Están los guardias de nuevo, ¿viste? Y allá corriendo.
ce jeune Huerquen vient ici s'entretenir avec le Lonco de la communauté de Cuyinco d'une proposition de la CONADI visant à résoudre un conflit interminable avec Bosque Arauco, l'une des plus grandes entreprises forestières du Chili. ¿Se subió? Sí, la soplé, sí, la alcanzó a subir. ¿Aceptar la propuesta significaría trasladarse a otro lugar? Es irse a otro lugar donde ellos dicen que es tierra más fértil para que nosotros nos desarrollemos y realmente adquiramos un nivel de desarrollo y salgamos de la pobreza y todo ese estilo. Ahora digamos, la propuesta que hace la CONADI comparado con lo que reclama la gente, digamos, pero es sumamente mínimo, lo mínimo. Entonces, porque aquí la gente, por lo menos una primera demanda que tiene la gente de 1.650 hectáreas, donde hay por lo menos siete familias que tendrían derechos aquí reales. Y la CONADI hace un ofrecimiento, pero como de ¿cuántas hectáreas? No más de 250, contra 1.650, dígame usted. Entonces ellos dicen, no, si esta tierra es... Aquí van a tirar para arriba, es totalmente agrícola. Pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo es que nosotros, esta tierra es nuestra, y a nosotros nos corresponde seguir viviendo, y nuestros hijos que vengan, esta tierra es mapuche. Entonces, tenemos conocimiento que en otras partes el Estado chileno ha hecho lo mismo con grupos de mapuche, de hermanos. Entonces el Estado se sigue encanillando más con los mapuches, porque los saca de nuestro hábitat, de nuestro medio de desarrollo de vida, para ir a otra parte, la tierra prometida. Y supongamos que no sea así, que después tendremos que andar poco menos que pidiendo la limosna. Entonces por eso yo repito que esta es una confabulación del gobierno, del poder judicial y del poder económico. Aquí están todos amasando en conjunto para mancillar a este pueblo mapuche, que le resistimos hasta el último y le vamos a seguir resistiendo. Aquí uno de los casos más emblemáticos dentro de la lucha del pueblo mapuche, de Cuyinco, por varios aspectos, digamos. Una, porque aquí igual se ha dado, digamos, una lucha más frontal en contra del enemigo directo, que es la forestal, y en otro aspecto, digamos, que aquí hay antecedentes jurídicos que son muy claros, digamos, favorables a la comunidad. Aquí hay fallos judiciales que han pasado por la primera instancia, han llegado a la Corte de Apelación, han llegado a la Corte Suprema, donde se ha dictaminado que la empresa no tiene título sobre estos predios, ¿ya? Y la empresa sigue manteniéndose aquí, pero se mantiene a través de la fuerza. Entonces, cuando las empresas aquí, por ejemplo, aquí se deja muy claro que las empresas, cuando le interesa, utiliza, digamos, los instrumentos jurídicos que tiene el Estado, institucionales. Pero cuando no le interesa, lo desecha y utiliza, digamos, la fuerza, como lo ha hecho acá. Sin embargo, las comunidades, digamos, cuando tratan de manifestar su legítimo malestar, no llega aquí, llegan 100, 200 carabineros, llegan aquí a tomar preso a la gente y lo llevan preso. Porque la deuda del Estado chileno es impagable al pueblo mapuche. Porque aquí en estas tierras han hecho fortuna cientos y cientos de empresas que hoy día se desarrollan en Europa. Los llevaron primero el oro, la plata. Después, ahora los estados, los vendidos administradores de este estado han entregado el cobre, han entregado el producto de nuestros mares, nuestros bosques, y lo siguen entregando.
con la represión encima. La conscience de l'identité mapuche, clairement distincte de l'identité chilienne, est sans doute plus affirmée par la nouvelle génération. Les jeunes souvent ne croient plus à la neutralité de la justice et encore moins à la volonté de l'État de répondre à leurs attentes. Ici à Rucañanco, le dialogue stérile et la voie juridique ont fini par lasser. La stratégie de confrontation directe appliquée par la coordination a séduit et opéré. Rucañanco est une des premières communautés à avoir récupéré directement une partie de son territoire aux mains d'une entreprise, pour le plus grand bénéfice de ses habitants. Como ustedes contamos que un juicio, tribunales, pero hoy día no resultó. Hoy día lo que no resultó es pelear frontalmente, peleas frontales. Ahí uno decide la vida o la muerte. Entonces eso se recuperó, logramos echar la empresa. ¿Pero ahora controlan sus Nosotros tierras? controlamos. Aquí no entra los pacos, no te entra los forestales, los guardabosques, incluso ninguno, porque de entra tiene que salirse. O sea, varias gente que no lo desconocemos, lo sacamos al tiro, ¿no? Porque incluso si ustedes no lo hemos conocido, han salido al tiro, si no han venido con el hombro. A nosotros a lo mejor, yo creo que a la gente le gustaría a lo mejor que fuera de otra forma, ¿ya? Pero se le ha obligado a las comunidades para mantener mínimos derechos a que tienen que luchar. Y de la única forma que aquí ha dado algunos resultados como este lado acá, porque toda la gente ha podido acceder a este predio, sacar algunos mínimos recursos para sobrevivir, porque el estado de pobreza en que estaba esta comunidad pero era enorme, era una de las comunidades más pobres del sector. Y hoy día la gente ha podido, digamos, con los recursos de esta tierra usurpada, hacer sus casas, hacer hartas cosas. Y que fueron tierras que se nos usurparon, entonces son tierras que tienen que volver a nosotros. Y nosotros no vamos a permitir, digamos, que hoy día venga la empresa y plante de nuevo el bosque, sino que nosotros decimos que este espacio es controlado por nosotros y nosotros no vamos a permitir, digamos, de que hoy día se nos vuelva a usurpar nuestro espacio. O sea, es igual si la gente pierde la tierra aquí que está controlando ahora, igual estarían perdiendo harto derecho ustedes. Sí. Porque aparte de significar de que la lucha por la tierra, que es importante porque uno puede sacar, digamos, los recursos económicos y también culturales y reconstituir en parte, digamos, las antiguas comunidades, pero también es importante porque nosotros igual tenemos otro tipo de modelo de sociedad que es distinto a lo que hoy día, por ejemplo, este sistema está planteando, ¿ya? Y también entonces eso también es lo que nosotros estamos generando, digamos, y lo que están haciendo nuestras comunidades, pues poner, digamos, en contraposición dos sistemas de vida. Uno, digamos, es que el sistema capitalista, se podría decir, y que viene desde fuera a imponernos aquí dentro de nuestras comunidades, y con eso se ha generado, digamos, todo el tipo de injusticias de lo que los hermanos acá han estado planteando. Y por otro lado nosotros tenemos nuestro propio sistema de vida donde hay códigos de entendimiento que son muy claros y que donde se establecen aspectos de justicia y elementos, digamos, que armonizan nuestra vida acá como mapuche en general. Forma de haber vivido así, esa forma tan marginal, discriminada, la pobreza, uno renunciaba acá, pues, renunciaba de su lugar, incluso yo al menos llegué a renunciar mi identidad por el hecho de ser criminal, sentir esa discriminación tan fuerte que ha habido en Chile con los mapuches, especialmente con los mapuches. Sí, eso
es fuerte, realmente uno llega a renunciar a todo. Ante nosotros, por el derecho de vivir tan aislada, acá una zona aislada, no habían acceso de camino bueno, escuela, posta, nada, y pensábamos retirarlo de aquí, vender todo esto, esta hermosura que hoy día nosotros lo valorizamos tremendamente. Es no sé, acá algo tremendo que teníamos, importante, una cosa, ahora lo valorizamos. Y antes no, nosotros aburríamos, lo sentíamos aburrido aquí, y pensar en entregar las tierras a las forestales, eso es lo que pensábamos, y alejarlo acá, ir más cerca a la ciudad, allá donde tenés todas las comunidades. Eso era un poco lo que pensábamos. Y entonces, ¿cómo llegaron a este proceso de valorar o de cambiar de situación? Eso nació, como te contaba de antes, que nació de todo, de la recuperación de tierra. El valor que nosotros le dimos a esa lucha. Y no sé quién sería, yo callo que puede ser la fuerza de la naturaleza y de la tierra que nos estaban pidiendo, porque nosotros creemos mucho en eso y siempre hemos estado confiados en eso, de recuperar la tierra también, y no solamente eso, y darle un desarrollo social que necesitábamos nosotros. L'engagement dans le conflit implique aussi pour ces jeunes de resserrer le lien entre les communautés. À quelques kilomètres de Rucañanco, la communauté de l'Incauquén est enserrée dans l'étau des plantations. Les contraintes de l'exploitation forestière interdisent toute activité agricole susceptible d'arracher la communauté à la misère et la marginalisation. Buenas tardes. ¿Cómo está, Bello? Buenas tardes. Siéntese por aquí. Por aquí. Ahí está Artazo sentado. Un santo límite. Un santo. Bueno. Forestal Meninco, dice aquí. Sí. Sociedad Anónima. Y eso le dio un regalo en la escuela, todos los niños. Cuadernos. No, si eso andan tirando cosas por todos lados. Ganándose a la gente. Sí, pues. Ese se gana la gente así. Todos los lados han hecho lo mismo. Te dan cuadernos. Dicen para que los peñis no le quiten la tierra. Ya. Para eso es. Para eso. Por un cuaderno se va engañando. Sí, igual como antes se engañaba por un trago y no dicen. Sí, así era, claro. pues. Buena vecindad. Sí. Un trago. Todavía que esos wincas que piensan que los mapuches son tontos. Claro, porque todavía. Ahora ya cambió el sistema, ya. Ahora los mapuches no están así como se les trataba antes. Si captan en el pueblo, no como antes, tienen que lado sin captar, ahí me voy a engañar en todo y los viejitos. ¿420 hectáreas tenía la comunidad entonces? Sí. Y tiene como 200. 200 no. ¿Y cómo le fueron quitando la tierra ahí? Bueno, los mapuches que los viejitos antes decían que buscaban el mediero. Entonces eso, el mediero se quedaron ahí. ¿Con la tierra? Con la tierra. Yeah. Después no lo quisieron entregar. No quisieron. Siempre decía mi papá así que los viejitos antes cuando llegaron aquí buscaban el mediero y ya gente Puinca. Ya. Entonces ese Puinca no quisieron más salir y se hicieron dueños de tierra. Y así le fueron quitando la tierra. Fueron quitando. Y después esos wincas le vendieron a la forestal. Sí, forestal. La cancha del Arauco, la cancha del Arauco para arriba, de ahí para abajo no dicen que era mapuche. ¿Usted no ha andado por ahí? No hemos andado por ahí. Este tren, ¿no? Sí, aquel también. También. Sí. Que pone buena aquí. Tren más. Sí, pues van a estar rodeados por forestales, porque al frente tienen forestales, este lado forestal. Oiga, ¿están tapados forestales? Están encerrados con las forestales, ¿no? Sí, todos los lados. Aquí por aquí también hay forestal.
Eso es las volterras japonesas. Sí, japonesas. Ya. Y esta tierra todavía es de la comunidad. Ya. Pero el Tren ya no es de la comunidad, lo tiene la Mininco. Sí, pues lo tiene la tierra. Ya, pero ese que está ahí es de la Mininco. Chuta, ¿no? Complicado. ¿Qué piensan ustedes los jóvenes de esa situación? Que pelearnos. Bueno, poder trabajar, conversar con los hermanos acá y poder, si es posible, digamos, que se pueda recuperar la tierra que se ha perdido. Sí. Porque igual se puede, si eso todo es posible. Se puede hacer, yo creo que para nosotros darle el apoyo a ustedes, ¿no? Sí. Lo que podríamos hacer nosotros hasta ahora, ¿no? Como comunidad Rucañanco. No solamente como Rucañanco, sino que igual hay otras comunidades que podrían venir a apoyarlos. Sí, también, pues sí. Porque bueno, es que nosotros al menos igual tenemos problemas con la forestal Mininco ya, pero ya le quitamos las tierras ya, pues ya no, la forestal no va. No manda, nosotros mandamos. La gente tiene trigo, dentro el lonco tiene trigo, mi otro hermano igual. Bueno, están sacando madera los hermanos adentro. Y de eso, bueno, de eso ha vivido la gente ahora, pues sí. Menos mejorado su calidad de vida, sí, con lo que se ha obtenido del predio. Bueno, pero eso se puede, Peñi, se puede hacer. A la luz del conflicto mapuche, ¿no te parece que los chilenos ven también las contradicciones de su propia sociedad? Es uno de los puntos, yo creo, que ha sensibilizado al ciudadano chileno, porque este denominado éxito del Estado chileno se comprueba de que es mínimo, para un mínimo de población, el 10% tal vez de la población chilena, y el resto, es decir, ¿qué sucede con el resto? Entonces, hoy también, frente a eso, el pueblo chileno se cuestiona su propia historia, y es una realidad. Los estudiantes hoy día están cuestionando su historia, porque en ella solo aparecen los privilegiados de este país. Entonces, los que son hijos de campesinos, los que son hijos de obreros, los que son hijos de profesionales, no son parte de la historia. Entonces, ahí yo creo que a partir de esas cosas se está iniciando, como digo, una lenta pero incipiente conversación. En el tenor de la conversación, a mí me parece que el pueblo chileno vio, sobre todo en algún momento, cuando su propia sociedad está inmovilizada frente a la gran imposibilidad de acceso al éxito tan pregonado, entonces aparece el pueblo mapuche reclamando una vez más, levantando la voz, y por lo tanto el chileno común y corriente siente de que sí hay una esperanza, que sí hay un grupo humano que es capaz de levantarse frente a demandas que le son fundamentales, inevitables, y que sin embargo el pueblo chileno había mantenido un silencio consensual.
El mapuche está unido a la tierra de una forma de tratarla a ella como la ñuque mapu, o sea, como su madre. De ahí nace, por lo tanto, hoy día el valor que tiene la tierra no tan solo es un valor comercial que se le puede asignar en el sistema o porque fue traspasado solamente de generación en generación, sino que tiene un valor religioso. Por lo tanto, si tú hablas de tu madre como quien te pare, quien te parió, quien te da a luz, quien te da toda la comida, quien te presta los árboles para ocupar lo necesario, quien te da el agua, y bueno, y todas las cosas con las que te puedes alimentar, es ese más que nada el misticismo, lo que tiene unido al mapuche con lo que tiene. Por ejemplo, hoy día, si tú le entregas a un huinca, le entregas 10 hectáreas y a un mapuche le entregas 10 hectáreas, el mapuche va a tener pedazos que no los va a ocupar. Sin embargo, por ejemplo, lo que planteábamos la otra vez era de que, claro, el huinca va a ocupar eso, va a sembrar 5 de trigo, 2 de papa, 3 de ají y unas melgas por los lados de árboles frutales, y si le caen unos perejiles por los lados, también lo va a hacer, sacándole el mayor partido a la tierra. ¿Por qué? Porque eso le sirve para entrar dentro de un contexto comercial. Y nosotros también necesitamos dentro de un contexto comercial, pero que eso no signifique sacrificar ni la espiritualidad, ni lo que somos, ni nuestro pensamiento, ni nuestro lenguaje, y mucho menos la paz que habita o que hay dentro de la comunidad. Les communautés voisines de Didaico, Pantano et Temulemu ont été le théâtre d'affrontements spectaculaires et répétés entre Mapuches et forces de l'ordre. Ici sont en jeu près de 2000 hectares, mais comme ailleurs, il s'agit aussi de préserver la relation spirituelle et le lien identitaire avec le territoire. La tendresse des Mapuches envers la terre-mère éclaire aussi la détermination farouche avec laquelle ils la défendent. Los que han dado verdaderamente esta dura lucha son minoritarios, pero además que eran muy pocos, pero hoy ya se están haciendo muchas comunidades, y yo creo que aquí al año siguiente quizá a lo mejor va a haber más de la mitad de las comunidades que van a estar en el proceso de recuperación de tierra, y se están subiendo muchas comunidades. Hoy día no es 10 ni 15 comunidades que están en esta recuperación de tierra. Hoy día mismo ustedes vieron en el SIGA, quizás no están en la, digamos, en la organización de coordinadores de conflictos, pero hoy día ellos tomaron el poder a la coordinadora, porque la coordinadora lleva un camino que conduce a dónde va la recuperación. Y si hoy día nosotros hablamos de violencia, la violencia ha venido directamente vía institucional, sembrando el terror, el pánico, junto con las forestales. Eso sí que es terrorismo, y un terrorismo del más fino. O sea, al decirte que tú no puedes acceder a mejores estudios ni a una mejor alimentación y a ser tratado como una basura, eso es una violencia pura. Y si hoy día la gente es capaz de organizarse y defender sus derechos, y si vienen 5 tanquetas, 300 carabineros con sus bombas lacrimógenas y sus balines y sus armas de servicio en contra tuya, tú tienes el legítimo derecho a defenderte. Nosotros no tenemos armas más que nuestras piedras y nuestros huiños, que son los palos. Eso es lo único que tenemos para defendernos. Y el proceso seguirá ascendiendo. Nosotros no sabemos en qué va a terminar, pero sí creemos que hay una meta y una meta común, que es la liberación del pueblo mapuche. Y el gobierno lo que quiere hoy día es integrarnos. Y nosotros no pedimos integración, ni tampoco participación. Lo que nosotros pedimos hoy día es un respeto a la nación mapuche. Y nosotros seguimos planteándonos como un pueblo diferente, aparte, con una identidad, una religión, una cultura, una lengua diferente. Por lo tanto queremos que nos digan así, que somos diferentes. ¿Y no se sienten chilenos? ¿Nosotros? No, pues somos mapuches, gente de nuestra tierra. ¿Tú no te sientes chileno? No, no lo siento chileno. Soy mapuche. En cualquier lado yo me considero mapuche. Bueno, nosotros hemos logrado reconocer
la cultura de ellos, pero en gran parte de ellos no ha sido capaz, digamos, de conocer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, lo que somos, y no lo entienden, y eso, ahí está la diferencia. Si ellos a lo mejor lograran entender lo que nosotros sabemos, lo que nosotros pensamos, a lo mejor las cosas hubieran sido distintas. Pero ellos se creen superiores y nosotros prácticamente para ellos nosotros somos tontos, somos los estancadores de su famoso desarrollo, porque mucha gente lo han dicho así, que somos la cultura que está frenando el desarrollo del país. No, se tiene todo ese arqueo la burbujita. ¿Cuánto vas a quedar todavía? No queda más. Queda nada. Queda la parte del centro. 20 todavía. La parte del centro. Vamos a ir para interrogarles, para dar chachao, decir, el que lo golpeó con él. Personnage central de l'organisation communautaire, la Machi porte le savoir de la médecine traditionnelle qu'elle-même dispense. Très respectées, ces femmes, car il s'agit presque toujours de femmes, incarnent surtout la fonction et l'autorité religieuse. C'est en effet la Machi qui établit le lien entre le monde invisible des esprits et le monde visible des gens de la terre. Pero, ¿sabes que pero la votación ya los nincos, pero ya sacaron su plata, ya que está bueno ya pues que le dejen la tierra pasó. Ya sacaron sus millones ya. Es el dolor que tenemos ahora acá, mejor que no se vuelva más a plantar. Nosotros no lo vamos a dejar tampoco que venga a plantar. ¿Usted ha sentido que ha llegado el momento de dar la pelea? Sí, pues, el espíritu cuando llega, cuando trabajo yo dice en esta forma, que no lo dejen más plantar la empresa. Ese que dice el espíritu, que se corten, que tengan fuerza, atájenlo, dice. Si no lo atajan, no. Entonces ahí dicen que se van a pasar encima de uno. ¿Usted mismo fue protagonista de la lucha acá mismo en la comunidad? Sí, pues yo que soy. Por eso que me vinieron a golpear, no me respetaron siquiera los carabineros me vinieron a golpear, porque yo estaba metido en esto. Si durante mi vida voy a andar, voy a seguir. Con el paleador que me vinieron a gatigar ahora no tengo miedo. Más. No sé si le puedo dar una contesta un poquito sobre esto. Porque nosotros hoy día ya no, especialmente la Fuerza Carabinera, no les tenemos miedo a ninguno. Y especialmente aquí en las comunidades no existen. Tampoco existirían. Acá se debe de respetar por lo mismo. Aquí, el primer carabinero que le preguntamos, ¿qué anda haciendo usted aquí? Pues esto vea. Si usted es una autoridad, nosotros también somos autoridad. Por el momento usted se puede retirar. ¡Carabinero asesino! ¡Carabinero asesino! ¡Asesino! Síguelo. ¡Anda para adelante! Eso es lo que han hecho siempre, no es primera vez. No es primera vez que nos tratan
de esta manera. Esta es la solución que nos dan. Quels pourraient être les termes d'une nouvelle relation entre les sociétés chiliennes et indigènes? De l'autonomie culturelle jusqu'au séparatisme, l'éventail des projets défendus par les organisations mapuches est large et en pleine reconstruction. De leur côté, les représentants de l'État excluent toute idée d'autodétermination ou de restitution importante de terres. Face à l'urgence de la situation et pour apaiser la tension, des fonds publics sont à l'occasion débloqués pour financer des programmes d'assistance. L'assimilation, au mieux l'intégration, est la seule perspective proposée. L'État chilien, dans sa version néolibérale, est trop atrophié pour pouvoir assumer une politique indigène ambitieuse. Et de toute évidence, la classe politique dirigeante n'est pas disposée à contrarier les intérêts des multinationales. Il reste à l'État la main du gendarme, rarement défaillante celle-ci, pour intervenir dans le conflit opposant les communautés mapuches à certaines entreprises. Présence policière renforcée, poursuite judiciaire à l'encontre des meneurs supposés, répression systématique des manifestations et expulsion manu militari des terrains occupés, l'arsenal répressif est bien mieux doté et mis à l'épreuve que la panoplie sociale. ¡Vamos! Uno que le ayude a subir, uno que se suba. Uno que se suba para que la tome los brazos. Nuestra forestal considera que es una responsabilidad nacional como empresarial en este caso cuidar sus predios, no están a la venta y por lo tanto va a hacer todas las acciones que le correspondan para que estos predios sigan en poder de la empresa y aportando al sector industrial forestal de Chile. ¿Y quién es esa persona? Ese es el penúltimo presidente de la empresa CMPC, que es don Jorge Alessandri, quien también fue hace 30 años atrás presidente de la República de Chile. Víctor Ancalaf, quien desafió nada menos que al propio presidente de la República. ¡De la República! ¡El pueblo mapuche está aquí! ¡Y no se te olvide de que aquí está ahí en tierra mapuche! Y yo creo que hoy día, en un estado de desesperancia, en un grito de auxilio, nosotros hoy día estamos haciendo un llamado de atención a la sociedad mayor, haciendo un llamado y sentando un precedente frente al mundo de que hoy día nosotros no queremos morir, no queremos aparecer después en tiempo futuro en un museo, que estos eran los mapuches. Nosotros hoy día queremos vivir y queremos desarrollarnos.
para entregarle una vida más digna a nuestros hijos, a nuestros nietos, para heredarles estas tierras que un día fueron nuestras y que fueron arrebatadas por la ambición del oro, de la plata y del dinero. Nosotros pensamos que si el gobierno no nos toma en cuenta, no nos toma en serio el planteamiento de nosotros, yo creo que aquí van a haber graves consecuencias. Y creo que si estas empresas se niegan a entregar nuestras tierras, las comunidades no les va a quedar otra cosa que asumir una postura más radical. Y como lo decía antes, va a ser un costo que el gobierno va a tener que pagarlo. Olvido con una taña visa, olvido con una taña visa, coño. Olvido con una taña visa, coño. Coñona y coño, coñona y coñona, coñona y coñona. Que le falta dole mi coño, que le falta dole mi coño. Que me ve coñona, todo yo coño, todo yo coñona.